Ya, estamos volviendo entonces, retomando los estudios de Romanos. Un saludo a todos los hermanos que van a estar viendo el estudio en vivo o grabado. ¿Ya? Vamos a retomar Romanos. No había estudiado Romanos debido a unos contratiempos, pero volvimos. Eso es lo importante, ¿no? Volvimos. Entonces íbamos en Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Nos toca ahora. ¿Ya? El tema de hoy es ¿somos nuestros? Esa es como la pregunta del tema. ¿Somos de nosotros mismos? ¿O somos de alguien más? ¿Ya? Eh, Desde el principio siempre se ha entendido que el hombre tiene una propiedad, ¿no? De bienes materiales. Y esos bienes materiales siempre cuando uno los identifica, siempre uno se da cuenta que ese bien material tiene un dueño. ¿Ya? Y ese bien material, por ejemplo, este lápiz, está, ustedes de manera psicológica o psíquica entienden en su mente que este lápiz tiene digamos, una unión conmigo. ¿Entienden? De modo que, de tal manera que la mayoría, todos los hombres saben que no pueden quedárselo ellos. Por más que a mí se me haya quedado en algún lugar, si él sabe que la persona que lo ve sabe que es mío, hay una unión. ¿Entiendes? Unión de posesión. Y por tanto, todos los hombres saben que cuando sacan algo de otra persona, están robando, saben que están haciendo mal. ¿Ya? Si no fuera así, vaya usted a robarle a la persona que no cree que está haciendo mal al robar y van a ver que pega un grito al cielo y se va a defender su posesión, ¿no? Bueno, resulta que todos esos bienes materiales que están en la tierra son creación de Dios, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, nosotros también estamos incluidos en la creación de Dios. Y por tanto también somos seres. ¿Ya? Están los seres inertes y seres vivos. Y entre todos esos seres son propiedad del Señor, ¿verdad? De manera original, última, es propiedad del Señor. Por tanto, nosotros, de la manera original, no somos propiedad nuestra, sino del Señor. Adán, cuando fue creado, no era propiedad suya. Él no vivía según sus metas y propósitos como último. Como que él era consciente de decir, yo soy mío y hago lo que a mí se me da la gana. No, él era consciente, y como estaba en un estado de justicia, de bondad, de gracia, él sabía que su ser no le pertenecía. ¿Me entienden? Y por tanto, él servía al Señor en todo momento. Sus metas, sus deseos, todos giraban en torno a un principio fundamental y que lo gobernaba todo. Y era que Adán era siervo de Dios y de su ley. Era gobernado por la ley de Dios. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer entonces en ese contexto, luego en esta introducción, Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14. ¿Ya? No creo que sea necesario recapitular tanto, porque ya todos los estudios he recapitulado. Si quieren recordarlo, pueden volver a los estudios anteriores, donde he hecho varias recapitulaciones. En el capítulo 6, versículos 12 al 14 dice lo siguiente. No reine pues. Esta es como una conclusión, esto es como una implicación de todo lo que viene diciendo anteriormente el apóstol Pablo, ¿ya? De que nosotros pertenecemos a la humanidad de Cristo y no a la humanidad de Adán. Fuimos de Adán, pero ya no estamos en esa humanidad, en esa cabeza. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Fíjense una cosa aquí. Fíjense que en un momento habla del cuerpo y en otro momento habla de miembro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito más adelante que el apóstol Pablo, cuando habla de cuerpo, no habla de nuestro cuerpo físico. Ya lo vamos a demostrar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo tremendo, ¿no?
que ha traído tanta confusión debido a una mala teología o a una mala idea, lo que ha llevado a una mala teología y mal concepto de lo que es la santidad. Entonces, la palabra clave aquí es reinar, ¿ya? Reinar. Reinar es la palabra clave. ¿Ya? Reinar es cuando algo, supongamos un ser, cualquier tipo de ser, reina sobre otro ser, quiere decir que la voluntad de ese ser que está reinando se impone y gobierna al ser que está sometido, ¿verdad? Y ese ser que está sometido debe vivir según la ley de aquel que le reina, que le impone. ¿Entienden? La palabra clave entonces es reine o reinar. ¿Quedamos claros en eso en este texto? Es clave y fundamental. De modo que debemos entender que este ser que dejó de ser dominado por ese ser que ejercía un dominio, al dejar de serlo, la Biblia nos enseña que ese mismo ser no es que deja de estar sin un reinado, sin un dominio. ¿Ya? Esto es clave de entenderlo. Porque aquellos antinominianos que nos citan el versículo último que leímos, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, quieren decir que no tenemos ley. ¿Entienden? Ahora Cristo nos salvó y nos dejó a nuestro libre albedrío. No es así. La palabra concupiscencia es otra palabra clave en este texto. ¿Ya? Son dos palabras clave en este texto. Reinar y concupiscencia. La palabra concupiscencia en griego es epitumea. ¿Ya? Nuevamente yo no tengo idea cómo se pronuncia el griego. Me habían dicho cómo se pronuncia, pero no les creo porque nadie habla griego hoy en día, el griego koiné. Así que no tengo idea cómo se pronuncia. Veamos, esta misma palabra en griego se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 15. La misma palabra que el apóstol Pablo está usando aquí y que se traduce como concupiscencia, la usa nuestro Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, versículo 15. Dice, y les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La palabra deseado es la misma palabra en griego de Romanos capítulo 6, versículo 12. Concupiscencia. Es la misma palabra. La misma. El apóstol Pablo también la usa en Filipenses. Vamos a Filipenses un poquito más adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí el apóstol Pablo estaba como que decía, no sé si irme con Cristo o quedarme con ustedes, porque ambas cosas a mí ambas cosas las deseo. Ambas cosas las deseo. ¿Ya? Ambas cosas las concupiscencio. ¿Entiendes? Es la misma palabra. De modo que, y esto es clave para entender el texto, es clarísimo. ¿Por qué? Porque si no entendemos así, vamos a ver que los antinominianos tendrían razón. ¿Ya? Los deseos no son, o esta palabra usada de deseo no es inmoral, o no denota inmoralidad, ni denota moralidad. Es neutral esta palabra. Cuando alguien desea algo, es neutral. Nuestro Señor deseaba algo muy fuertemente. El apóstol Pablo también lo deseaba. Otro ejemplo es 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. También sale la misma palabra, que desea fervientemente. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué digo que esta palabra es clave? Porque el problema no es la concupiscencia de los hombres que están bajo la ley del pecado, sino que es el pecado. Es el pecado el que tiene el problema. Es él y no los deseos. ¿Entiendes? Porque los deseos obedecen ¿a qué cosa? A su Señor. ¿Entiendes? Y son guiados por la voluntad de su Señor. Y como nosotros nunca somos señores nuestros, ya nunca, porque aún Adán cuando quiso proclamar su señorío en contra de la voluntad de Dios, estaba siendo esclavizado por el pecado.
De modo que nunca el hombre es señor, en el sentido soberano, en el sentido independiente, en el sentido autónomo. Nunca es señor, siempre obedece a. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza y no la podemos negar. Siempre obedecemos. Permiso, voy a sacar ponerlo en silencio. Ahí sí, disculpe, que las notificaciones salieron. Ya, ahora sí, sigamos. Entonces, el hombre nunca deja de ser siervo. Esto es fundamental entenderlo. Nunca dejamos de ser siervos. El uso entonces, en el contexto del versículo 12, creo que queda claro, ¿no? Que lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjense, no reine el pecado. Es el pecado el problema. Como instrumentos de iniquidad, sino perdón, me pasé. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Es el pecado el que desea que nosotros deseemos los males. Nosotros incluso estando en muerte, estando en obediencia a la ley del pecado, podemos decidir, desear cosas buenas. Como por ejemplo, podemos desear ayudar al prójimo. Podemos cumplir toda la segunda tabla de la ley, ¿ya? O la segunda parte de la ley. Podemos ser socialmente hombres justos ante la sociedad y ante la segunda tabla de la ley, podríamos decir, civilmente. Pero nuestros deseos, nuestra vida, es proclamada como autónoma. Ese es el principio de la ley del pecado. ¿Entiendes? Y por tanto, eso podemos ser muy bonitos en la sociedad, muy justos, pero eso nos pone en la avenida principal del infierno. En la avenida principal del infierno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio del pecado? Es esto, es proclamarse autónomo, proclamarse independiente de Dios, como si fuésemos Señor. Y es por eso que hago yo aquí la importancia de que debemos entender que la concupiscencia en sí misma no es malo. En nuestro, digamos, como se usaba en nuestro lenguaje español, siempre ha sido connotado con el sentido inmoral, ¿ya? Como los deseos desordenados y en especial los sexuales. Pero eso ha sido, digamos, culturalmente se ha llevado eso. Pero la palabra en griego no quiere decir eso. La palabra en griego simplemente quiere decir nuestros deseos. Nuestros deseos. Puede ser puede ser un deseo como, por ejemplo, quieres tener hijos y una familia, hijos. Es un fin bueno en sí mismo. Pero a lo mejor yo quiero tener una familia, hijos, para que ellos vivan según mi visión de la vida. Y por tanto eso está en pecado. Estamos haciendo todo en pecado. ¿Entienden? La ley del pecado es la que nos gobierna ahí, en ese contexto. ¿Entienden? Y por tanto, esas metas que nos imponemos, que pueden ser loables, que pueden ser justas, están manchadas por la ley del pecado. Por tanto, fíjense, y esto ya lo hemos dicho anteriormente, la ley del pecado o el pecado en el hombre lo gobierna todo. Toda la vida del hombre es gobernada por la ley del pecado. Todas las decisiones, todas las visiones, todas las opiniones, todas las acciones, todas sus instituciones, el hombre crea en sociedad, son gobernadas por el pecado, por la ley del pecado. ¿Me entienden? De modo que los hombres en Adán solo pueden hacer torres de Babel. Solo pueden llevar a ser torres de Babel que van a ser todas siempre en la historia destruidas por Dios. Todas siempre destruidas. Esto es como lo mismo que ya hemos dicho, pero estamos viendo aquí el principio. El principio de por qué nacen estas cosas de esta manera, o por qué se hace esto de esta manera, o por qué el hombre actúa de esa manera. Entonces, en el contexto que estamos leyendo, el versículo 12, claro, se puede traducir concupiscencia si es que en nuestro lenguaje la palabra concupiscencia denota deseos desordenados. Pero en realidad la palabra original no dice deseos desordenados, dice deseos, que pueden ser buenos como pueden ser malos. ¿Ya? Así que hay que entender esa palabra concupiscencia como deseo simplemente. ¿Ya? Y en este contexto son deseos gobernados por un mal, por el principio del mal, por el pecado. Gobernados entonces por la ley del pecado están todos nuestros deseos si estamos en Adán, ¿verdad? Sí. Por la ley de la gracia, ¿qué va a estar? ¿Cómo van a ser nuestros deseos si estamos bajo la ley de la gracia?
Según la ley de Dios. Sí, como termina aquí al final, cuando dice siervos de la justicia o como instrumentos de justicia, la ley de la justicia, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros si estamos en Cristo? Justicia. Nuestros deseos van a ser gobernados por Cristo y por su Ley. ley, por la ley de Dios. Es básico, ¿no? Creo que ustedes ya llegan a las conclusiones más fácilmente porque hemos estudiado todos los primeros capítulos de Romanos hasta el capítulo 6 y yo los he llevado para acá. O sea, no yo, el apóstol Pablo nos ha llevado hasta esto. De modo que si yo llego a Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14, no puedo llegar a conclusiones antinominianas. No puedo ser tan necio, tan inmoral, tan desleal a la palabra de Dios, de llegar a conclusiones antinominianas, de decir que no estamos bajo la ley de Dios. Es imposible. Entonces, ¿querías decir algo? Lo que pasa es que entonces, si nosotros vemos al apóstol Pablo cuando empieza a relatarte este libro, lo que podemos llegar a conclusiones de que aunque una persona se haga llamar antinominiana, es imposible el antinomianismo porque lo va a gobernar la ley del pecado. Siempre va a estar bajo una ley. Claro. Entonces, Siempre, es que la palabra antinomianismo más que nada tradicionalmente se refiere a antiley de Dios, o sea, claro, contrario a la ley de Dios, no contrario a toda ley, porque claro, nadie está contrario a ninguna ley, siempre hay una ley. claro. ¿Ya? El anarquista que dice que yo a mí nadie me manda, bueno, es su ley. Es su ley. Él es su propia ley. Él es ley. Él es su propia ley, por tanto, él obedece a una ley, la que es la suya. Claro. Pero todos nosotros hemos sido creados de tal manera, como hemos sido creados a la imagen de Dios, a nivel de criatura, entonces hemos sido creados de tal forma que nosotros siempre vamos a obedecer una ley. Una ley en el sentido, cuando hablamos de la ley, en este sentido el apóstol Pablo está hablando en un sentido total, ¿ya? No que estamos gobernados por el cuarto mandamiento, también por el quinto, no, por la ley en su totalidad y por la naturaleza de esa ley, ¿me entiendes? Y la naturaleza de esa ley o es la ley de Dios o es la ley del pecado. Y la ley del pecado tiene muchas y variadas formas de manifestarse, ¿ya? En el anarquismo por ejemplo, del hijo de Caín, cuando proclamó que él era su propia ley, que no es anarquía en realidad, es su propia ley, por tanto no hay anarquía ahí, hay ley. En el anarquismo de las naciones, que se creen soberanas y que son anarquistas, los estados, en cualquier tipo de ley se manifiesta, ¿entiendes? Pero siempre estamos bajo la ley. Nosotros pensamos con juicios, ¿entiendes? Siempre nosotros discutimos con juicios, juzgamos, aprobamos o desaprobamos. Somos como una especie de juez. Todos nosotros. Siempre analizamos un hecho y lo juzgamos, lo vemos y damos una sentencia. Cosas tan simples como este vasito de agua. A ver, me gustará esta agua. La juzgo y le doy una sentencia. ¿Sí? Me gusta. Sentencia. Algo tan básico. Un animal no puede hacer eso. El animal no hace eso. No tiene esa autoconciencia de llegar y comer y decir, está rico esta cuestión, sí, pero no me gusta más esta otra. No, simplemente por instinto come y si ve que es mejor que esto, va y come nomás. Pero no es que razona diciendo, mira, esto está mejor que esto, mejor voy a comer esto. No es consciente de eso, ¿me entiendes? Nosotros sí actuamos y tenemos conciencia de aquello. Y por eso es que siempre somos gobernados por una ley. Siempre, ¿entiendes? En todo momento el hombre, y en toda la historia, en todo momento, es gobernado por una ley. Y la Biblia lo pone en dos partes solamente. La ley de la justicia de Dios o la ley del pecado. O estás acá o estás allá. ¿Entiendes? Eso es fundamental entenderlo. Entonces, el problema no es nuestros deseos. ¿Ya? Porque nosotros hemos sido creados para obedecer y seguir las metas que se nos imponen desde arriba. ¿Me entiendes? Pero no desde arriba de otro hombre, sino desde arriba de la trascendencia. Cuando negamos esa trascendencia que nos impone las metas y que nos impone las metas según nuestra propia naturaleza, no es que nos impone una meta antinatural, sino que Dios nos creó para esto, para su gloria, para obedecerle, para ejercer dominio, nos creó con esa naturaleza, nos creó con ese propósito. Es como quien crea un computador, lo crea con el propósito de que tenga un programa, que pueda leer software, y etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Va a cumplir con su propósito. Así nosotros nos creó. Cuando negamos eso, necesitamos llenar ese vacío.
¿Entiendes? Necesitamos llenar ese vacío, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos a hombres que nos gobiernen, buscamos a ideologías que nos gobiernen, cualquier cosa que nos gobierne, ¿entiendes? Cualquier cosa, cuando abandonamos la ley de Dios. Entonces el problema no es nuestro deseo, el problema es el pecado, que en griego es amartía, y que ya hemos visto que la definición del pecado, según el apóstol del amor, el apóstol Juan, es Injusticia. quebrantar la ley. Quebrantar. ¿Ya? Quebrantar la ley, traspasar la ley de Dios. Esa es la definición de pecado, bíblicamente y textualmente. ¿Ya? Con la palabra cuerpo, entonces, donde dice el apóstol Pablo en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpo mortal en el 12, en vuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora vamos a entender que no se trata de nuestro cuerpo físico, no es una visión helenista, griega o neoplatónica de separar lo material de lo espiritual y decir que, incluso algunos han llegado a estas conclusiones y decir de que el apóstol Pablo en el capítulo que sigue está diciendo que en su espíritu él es santo y en su carne es pecador. No cometan ese grave error. Bueno, ya pronto vamos a llegar al capítulo 7. Cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo, habla de la totalidad del hombre, como un todo, como un cuerpo. ¿Entienden? Un cuerpo con todas sus partes. Y sus partes son tanto materiales como espirituales. La palabra cuerpo, entonces, Pablo no se refiere a los miembros físicos, sino a todo el hombre como un cuerpo, tanto material como espiritual. Porque Adán cayó materialmente solamente. No. ¿Adán cayó espiritualmente solamente? No, Adán cayó en su totalidad. En su totalidad. Porque el hombre es un todo. El hombre no es bipartito. El hombre no es tripartito. Hay una discusión en teología que dicen que hay unos teólogos que dicen que el hombre es cuerpo, espíritu y alma. Y hay otros que dicen, no, el hombre es cuerpo, alma y que es sinónimo de espíritu. No se equivoque, el hombre es uno. Unipartito, que está mal dicha la palabra, pero es uno, no es inseparable, ¿entiendes? No puede estar aparte el cuerpo del alma, no puede estar, somos una unidad, porque no es superior el espíritu que la carne, sino Dios nos hubiese creado primero espíritu y después vístete con esa carne, no, es todo, es un todo, por tanto el hombre no puede estar sin cuerpo, es así de simple, no puede estar sin cuerpo. De modo que el deseo es gobernado por el pecado o por la gracia de nuestro Señor, o por su voluntad, o por la justicia. Fíjense lo que dice el versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que habla de nuestra totalidad. Y luego dice, no presente este cuerpo como instrumento de la ley del pecado. No puedes presentar, si tú ya tienes otro Señor, tú no puedes ser desleal, tú no puedes adulterar tu papel, ¿ya? Estás adulterando tus papeles. Cuando un matrimonio, el esposo o la esposa se mete con otro hombre o otra mujer, está adulterando sus papeles. ¿Qué quiere decir eso? Es que su papel dice que ella, digamos en sentido abstracto, su papel dice que ella está casada con Su esposo. fulanito. Pero resulta que ella está metiéndose con menganito. Está alterando sus papeles. ¿Me entiendes? Está adulterando. Está yéndose en contra de lo que es. Está siendo infiel y por tanto el juicio es terrible. Lo mismo, no podemos adulterar si somos... el que es siervo del pecado no puede adulterar, es imposible, no tiene la capacidad. Y si somos siervos de Cristo, no podemos adulterar. Por eso es que el apóstol Santiago dice en su epístola, oh almas adúlteras, y mete la idea de deseo, que ese deseo está siendo gobernado por el pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿cómo pueden ser gobernados por el pecado? No pueden. No pueden ser gobernados por el pecado. De modo que el deseo gobernado por el pecado
o por La gracia. la gracia, o por la justicia, o por Cristo, son sinónimos, ¿entiendes? O por la ley de Dios, es lo mismo. Nunca somos nuestros. ¿Queda claro? Nunca somos nuestros. O somos del pecado y de la muerte, o somos de Cristo. ¿Entienden? Fíjense, al ser, digamos, siervos del pecado y de la muerte, en realidad, si uno ve todo el panorama bíblico, uno está viendo que el hombre está en adulterio. El hombre está negando el pacto, es un quebrantador del pacto. Y como quebrantador del pacto, ¿qué hace la ley? Sentencia. Se pone encima suyo con una sentencia. Y eso llama la escritura le llama estar bajo la ley. La ley. La Que maldición quiere de la decir estar bajo el juicio de la ley. ¿Por qué? Porque aquella persona que quebranta el pacto, que todos aquellos que están en Adán, quebrantadores del pacto, son fugitivos del verdadero orden legal de la tierra. ¿Me entienden? Claro. De la verdadera ley. Y por tanto están huyendo cual Adán. ¿Me entienden? Están huyendo cual Caín. ¿Se recuerdan que Caín se le dio el nombre de errante? ¿Serás errante en la tierra? ¿Andarás escapando? Porque eres un fugitivo. Éramos fugitivos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos arrancando de la ley que está encima nuestro. Eso quiere decir la Biblia, estar bajo la ley. Veamos, por ejemplo, Gálatas capítulo... el texto era Gálatas 4 versos 4 al 6. Gálatas 4 versos 4 al 6. capítulo 4, 4. versículos 4 al 6. Dice, fíjense que, antes de leerlo, fíjense que estos hombres fugitivos son hijos de Adán, ¿verdad? Y Adán está bajo la condena de la ley, ¿ya? Bajo el juicio, la sanción de la ley. Y todos sus hijos en Adán están bajo esa condición. Nuestro Señor, cuando vino, nació de una mujer, en Adán. Recordemos que María, lo que enseñan los católicos no está correcto, ella no es inmaculada. Ella era una hija de Adán. Y Jesucristo nació como hijo de Adán. Fíjense lo que dice. Dice, así también, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, igual que los hijos de Adán, nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Y dice, fíjense, y nacido bajo la Ley. ley. ¿Qué significa ser hijo de Adán y estar bajo la ley? La maldición. No hay buenas noticias para el fugitivo, no hay buenas noticias para el quebrantador de la ley. Bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora somos hijos, no solamente siervos, sino que somos hijos y herederos con Cristo de Dios. Y por tanto, hacemos la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hacer nuestra voluntad, hacer de nuestra voluntad, nuestro fin último en nuestros términos, y que esto sea más importante que la voluntad y el propósito de Dios, es el pecado por antonomasia. ¿Entienden la palabra antonomasia? Es como decir, es ver en sí mismo el pecado. ¿Me entiendes? Es como... esa es la idea. La idea de antonomasia es que tú ves... este es el vaso de agua por antonomasia. Es la idea de que este es el agua. O sea, tú quieres pensar en el vaso de agua, este es. ¿Me entiendes? No lo compares con los otros porque este es el verdadero.
¿Me entiendes? Esa es como la idea, ¿ya? Por antonomasia. Entonces, hacer de nuestra voluntad nuestra meta última y que gobierna todas las cosas, es caer en la trampa de el Señor llamado pecado. Es caer en esa trampa y hacer su voluntad. Eso es ser el pecado. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Pasó eso. Ese es el pecado. Eso es. No es hacer algo, sino es creernos que somos nuestros. Creernos que somos nuestros. De forma autónoma. Claro. Ese fue lo que le invitó a la serpiente. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor nos dice? Mateo capítulo 6. Y esto es para meditar toda nuestra vida, porque cuán fieles estamos siendo a esta meta que Dios nos impone. Y que nos impone porque esa es nuestra naturaleza. ¿Me entiendes? Nos hace bien. O sea, Dios porque nos ama, nos impone esto. Mateo capítulo 6. 6, versículo 33 al 34, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Sean siervos de la justicia, sean siervos del reino de Dios. Busquen los objetivos del reino de Dios primeramente en su vida, que eso sea lo que gobierne su vida. Su presupuesto, sus metas, su futuro, sus compras, todas las cosas tienen que ser gobernadas por esta meta superior. Y dice, la promesa es que y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que viene diciendo anteriormente, que son la ropa, el hogar, la comida, etc. ¿Entiendes? Claramente esas metas van a estar en nuestras vidas. Como la meta de vestirnos, como la meta de comer, van a estar. El Señor Jesucristo nos está diciendo, no tengan esas metas. No, Él está diciendo hay un orden de jerárquico. Porque siempre va a haber algo que gobierne por encima de todo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo voy a ser un millennials y en mi tiempo ahora yo deseo es tener mi carrera, quiero poder ganarme un sueldo y reunir plata y viajar. Esa es mi meta última, ¿no? Yo quiero viajar. Y para eso yo no quiero tener hijos, así que me voy a cortar los ductos, ¿cómo que se llama? Esa cosa que le hacen. Vasectomía. Es vasectomía, esa. Me voy a hacer una vasectomía porque yo no quiero tener hijos, que yo quiero viajar. Esa es mi meta y eso me gobierna toda mi vida. Y yo aparto mi dinero, tengo todo junto y me voy a vivir la vida local. ¿Ven que ahí hay una idea gobernando? Todas las decisiones, todas las compras, todo lo que hace, esa idea lo está gobernando. Ahora, la pregunta que debemos hacernos: ¿cuál es la idea que nos está gobernando a nosotros hoy en día? O sea, obviamente nos respondemos cada uno de nosotros. ¿Qué idea nos está gobernando? ¿Nos está gobernando el reino de Dios y su justicia? ¿O hay algo más ahí que se está como entrometiendo? Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en otra parte, no erréis, no podéis tener a dos señores. ¿Ven que la Biblia está todo conectado? Porque es un mismo autor. La Biblia es inspirada, es por Dios, él es el escritor. Y por tanto los conceptos son los mismos. Solo que se manifiestan de distintas maneras, de distintas formas. El Señor enseñaba en parábola, el apóstol Pablo enseñaba como un rabino, el apóstol Pedro era un poquito más brusco, ¿entiendes? Pero toda la Biblia nos enseña los mismos conceptos porque es un solo autor, Dios el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces, no podemos tener dos señores. ¿Entiendes? No podemos tener dos señores. Pero resulta que hay un señor que es malo, que nos deja en la miseria, que nos promete prosperidad, nos promete cumplir nuestros deseos, nos promete muchas cosas, pero nos deja en la miseria. Claro. Pero hay otro Señor que nos dice, obedece mi voluntad, y todas estas cosas que tú deseas de manera errada van a estar, van a ser añadidas, vas a ser bendecido. ¿Me entiendes? Entonces, ese es digamos, el mensaje principal del apóstol Pablo acá. No reine, pues, en vuestro cuerpo mortal el pecado. No reine el pecado, sino que reine la justicia, la verdad, la vida. ¿Ya? Hacer entonces de nuestra voluntad nuestro fin último, al fin y al cabo, es hacernos daño a nosotros mismos. Es negar nuestra propia naturaleza. Es negar nuestra humanidad.
¿ah? Por eso que podemos ver, siempre se pone así el caso de hombres que han vivido toda su vida para hacer riqueza y luego están arrepentidos, que perdieron, desperdiciaron su vida. Y uno puede ver su banco, sus cuentas son millonarias. Y ellos dicen, no, he desperdiciado toda mi vida. Y triste, al final de su vida no pudieron gozar de sus niños bebés porque ya están grandes ya no, y están solos. Solo porque al fin y al cabo sus hijos le inculcaron esa forma de vida. Entonces ya están viejos y como el padre nunca se preocupó bien digamos, de hablar, de tener una intimidad o una relación íntima con su hijo, los hijos cuando grandes, cuando él esté viejo, los hijos no van a querer tener una relación íntima porque nunca hubo una relación íntima. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que te promete la ley del pecado es miseria. Miseria. Hay que verlo económicamente. No solamente. Hay un concepto que en economía que es muy importante, que es el concepto de la preferencia temporal. Y hoy en día la tenemos más fuerte que nunca. ¿Qué es lo que dice el concepto de la preferencia temporal? Dice que hay una fuerza en nosotros que se puede medir de manera no cuantitativa, sino cualitativa. ¿Ya? De cuánto queremos las cosas ahora o cuánto estamos dispuestos a postergarlas. ¿Entiendes? ¿Cuánto quiero yo, por ejemplo, un auto? Yo puedo decir, mira, lo quiero demasiado, lo quiero ahora. Pero a lo mejor otra persona puede decir, mira, lo quiero, pero ¿sabes qué? Mejor lo voy a postergar. Ahora mira, no me conviene ahora. Bueno, esa es la preferencia temporal. Algunos la tienen muy fuerte y otros la tienen muy débil. Y los que tienen la preferencia temporal más débil, o digamos menos fuerte, son los que más ahorran, los que más se proyectan a futuro. ¿Entiendes? Los que la tienen muy fuerte se consumen lo que no tienen. ¿Entiendes? Se consumen lo que no tienen. Entonces, debemos ver que la ley del pecado nos lleva a eso. Queremos ahora las cosas, queremos todo ahora. ¿Qué nos dice el Señor? Primero sé humilde, primero humíllate ante mi ley, primero busca mi voluntad, mi reino. Y todas las demás cosas serán añadidas en el momento en que yo decida cómo y cuándo. ¿Me entiendes? ¿Cómo y cuándo? Porque esto no es una fórmula que va a ser igual siempre en ti, en mí y en todo. Porque si no vamos a pelear, si queremos tal cosa, vamos a pelear con Jeremías. Pobre Jeremías hizo la voluntad del Señor y no le fue muy bien. Pero ¿es por qué? Porque leamos Proverbios capítulo 16, versículo 4. Porque recordemos, no somos nuestros. Por tanto, no le podemos reclamar al Señor, oye Señor, yo fui fiel a tu ley y tú mira cómo me tienes. No, porque a lo mejor justo cuando estábamos diciendo eso, mañana Dios nos iba a bendecir. Y como le dijimos eso, ya, hasta ahí llegó tu bendición. Porque recordemos, Él es el soberano, no nosotros. Y no le podemos imponer condiciones, no le podemos exigir nada. Todo es por gracia. Proverbios capítulo 16, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Para yo poder tomar un poquito de agua. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo ha hecho el Señor para sí mismo. Todo es de Él. Todo es de Él. Y todas las cosas que a mí me acontecen porque Dios así lo ha querido. Entonces, si yo estoy, mi idea superior que me gobierna es el reino de Dios y su justicia, yo voy a decir, Señor, yo sé que tú eres soberano y yo estoy tranquilo porque estoy en tus manos. Pero si no es esa idea la que me está gobernando, sino otra idea, otro concepto, otra meta que me quiero imponer, entonces me voy a quejar con el Señor. Señor, ¿pero cómo? No puede ser. No, pues. Y nos vamos a quejar. ¿No? ¿Ven? Ahí podemos ir preguntándonos a nosotros mismos, oye, ¿en verdad tengo esta meta como gobernante de mi vida? Obviamente, siempre vamos a andar cogiendo en ese sentido, porque lamentablemente, como el apóstol Pablo mismo dice, está el cuerpo mortal aquí peleando con nosotros. Y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo que sigue, peleando con nosotros. Versículo 13, ¿qué es lo que dice? Bueno, el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea que no debemos presentar nada de nosotros para servir al pecado. Nada de nosotros. Ni nuestros ojos, ni nuestras manos, ni nuestras mentes, ni nuestro caminar. No hay que presentarlo al pecado. Para nada.
Santiago es enfático en señalar sobre todo la lengua, por ejemplo. Exactamente, la lengua, nuestro oído también, que estamos escuchando, en el sentido de, estamos, ¿qué, qué pasa cuando alguien viene a murmurarme de mi De prójimo? otro, claro. Si yo le pongo la oreja y no le digo nada, eh, entonces estoy sirviendo al pecado, porque le estoy obedeciendo. ¿Qué me está diciendo el pecado ahí? Escúchalo y si te da problemas, por último no le digas nada. Eso es lo que te dice el pecado. Eso es lo que nos dice estar más. Evitemos conflictos, no peleemos. En vez de, ¿qué nos dice la justicia? Oye, detén a esa persona. Yo no soy tu basurero o yo no quiero ser cómplice contigo de este delito. Delito, digamos, delito espiritual, no lo vamos a llevar preso por eso, ¿no? Pero es un crimen para la ley de Dios, porque recordemos que nuestros pensamientos y nuestros actos para Dios son crímenes. Pero Él define civilmente cuáles son castigados por nosotros de manera judicial, no todos. ¿Ya? Y la murmuración no es castigada de manera judicial a menos que lleve a consecuencias graves. ¿Ya? Pero Dios se va a encargar de castigarlo y yo no puedo ser cómplice. Porque el día de que Dios le dé la sentencia, que puede ser en la historia, que Dios lo puede castigar en la historia, después nos puede pasar a nosotros también la sanción por haber sido cómplices, de haber escuchado y no haber hecho nada. Entonces, no debemos presentar nuestros miembros ni bienes, porque no solamente nuestro cuerpo, sino, ¿se acuerdan que Dios es dueño de todo? Y si nosotros somos dueños de algo, es un todo, que es dueño, que el dueño último es nuestro Señor, soberano. Es como lo que hace el Estado hoy en día. ¿El Estado qué es lo que hace? Que Él es dueño de toda la tierra, es soberano. Y le permite a los ciudadanos tener casas, pero según Él. Y se las puede quitar cuando se le dé la gana. Y los ciudadanos son del Estado también. Y el Estado les dice cuánto pueden quedarse de lo que ganan, porque al fin y al cabo el sueldo nuestro es del Estado. Y él es el que dice, mira, te voy a permitir que ganes un 60% de tu sueldo, porque soy bueno. Pero si él quiere quedarse con el 90% y dejarte el 10%, puede hacerlo fácilmente. Porque al fin y al cabo sí. Pero por eso ya hemos visto que el Estado, en otras ocasiones hemos visto que el Estado es un reemplazo, un usurpador de Dios. Pero con Dios es así. Es verdaderamente así, pues. Entonces Dios nos dice que de todos nuestros bienes, todos tienen que estar sometidos y servir a la justicia, al reino de Dios. No debemos entonces presentar nuestros miembros y bienes al pecado. La vida del hombre caído es egocéntrica. Quiere centrarlo todo en él. ¿Entiendes? Pero lo que no sabe es que está siendo dirigido por el pecado. La vida del hombre en Cristo es teocéntrica. Y Dios es el que gobierna todo. Entonces, todos mis bienes están disponibles para Dios y se usan según los fines del reino de Dios. ¿Entienden? Y esos fines son multivariados. ¿Entienden? Dios también nos creó para recrearnos. Si no, no tendríamos la recreación. Dios hubiese condenado la recreación. No nos prohibió eso. Pero todo tiene que girar en torno a la verdad de que Dios es el centro de todo. Si vivimos en nuestros términos, entonces estamos en muerte. Y si vivimos en los términos de Cristo, estamos en vida. Versículo último entonces. Fíjese que antes presentábamos nuestros miembros para el pecado. Ahora debemos presentar nuestros miembros a la justicia. Y cada uno de nosotros tiene que ver cuál es su vocación o cuál es el contexto en el que está y cómo presenta sus miembros a la justicia. Cada uno de nosotros tiene que ver eso, analizarlo de manera independiente, porque cada uno de nosotros es algo totalmente distinto del otro. ¿Entiendes? Yo puedo servir de una manera, pero mi prójimo, o mi hermano, de otra manera distinta. ¿Me entiendes? Siempre gobernados por la justicia. Y el último versículo, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no es Señor, ya no tiene ese poder. Ya no tiene ese dominio sobre ustedes. Sino que ahora el dominio lo tiene Dios en Cristo sobre nosotros. ¿Me entiendes? Él es el que domina en nosotros a través de el Espíritu Santo. Dice, pero porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro Señor aquí en su palabra nos está diciendo que Cristo nos redimió de esa ley del pecado para dejarnos libres de vivir nuestra vida según nosotros queramos. No es eso.
No es eso. Mire, hay muchas formas de demostrar de que esto está demostrando que la ley de Dios sigue vigente para el cristiano. Puedo dar muchos argumentos, pero creo que ya desde el capítulo 1 hasta el capítulo que llevamos ahora, está más que claro que es la ley de Dios la que está gobernándonos. ¿Qué es lo que quiere decir entonces cuando dice que no estamos bajo la ley? Es que no estamos bajo el juicio y la condena O de la la maldición ley. de la ley. La maldición de la ley. Estamos bajo la gracia de Dios. Y estar bajo la gracia de Dios es estar en bendición. Y estar en bendición es andar en los caminos de la ley. Lea usted los Salmos, lea Proverbios, lea el capítulo 28 de Deuteronomio, lea todo el Antiguo Testamento y va a ver que andar en la vida es andar en los caminos de la vida. Y los caminos de la vida son la ley de Dios. ¿Mm? ¿Me entienden? El problema es que los antinomianos no conocen la ley de Dios y piensan que la ley de Dios es una tiranía. ¿Entiendes? Y ese ya es otro problema. El problema de desconocer la palabra de Dios. Entonces, fíjense que lo que dice Rusduni. Dice, estar bajo la ley primordialmente significa nacer en la humanidad de Adán. Ser miembro de la vieja raza humana significa estar en esclavitud, como leímos en Gálatas capítulo 4. Entonces, estar bajo la ley significa estar bajo la sentencia de muerte como miembro de la raza caída de Adán. Jesucristo, nacido de la Virgen, estaba bajo la ley porque fue nacido de una mujer que era miembro de esa humanidad condenada. Aunque él mismo no tenía pecado, Cristo en su humanidad estaba ligado a esa raza y bajo la ley. Vino para redimir a los que estábamos bajo la ley y para hacernos hijos de Dios por adopción. Termina la cita de Rusduni comentando este pasaje de Gálatas. Entonces vemos que la pregunta en principio, ¿somos nuestros? No. Nunca somos nuestros. Nunca, en ningún momento somos nuestros. Eso es que hay el feminismo que dice, mujer, te quiero valiente, independiente, autónoma. De hecho, la ideología se está poniendo como dependiente a las demás, o sea, va a depender de una ideología. Claro, Bajo esa ley, que el pecado, la ley del pecado se manifiesta de muchas maneras, pero en su base es lo mismo. ¿Entiendes? En su base es lo mismo. No, y de hecho es interesante porque todas las ideologías actuales siempre te llevan a la autonomía. Sí. Ser independiente, piensa por ti mismo. Pero esa misma ideología, si tú almacenas esa idea, ya estás siendo esclavo de esa idea. Entonces, claro, tú tienes que pensar por ti mismo, piensa como yo pienso. Claro. ¿Entiendes? Todos siempre somos gobernados por una idea, porque nuevamente la estructura con la cual Dios nos creó. Y de hecho esa idea también te instaura cómo debes hablar. Claro, cómo debes hablar, te gobierna. Y eso también pasó con la Torre de Babel, pues si ellos querían tener un nombre, querían ser un miembro, o sea, querían tener una lengua, querían centralizarse, querían todos ser uno. Entonces, pero yendo en contra del mandato de ellos. Y no se dan cuenta que estar bajo la ley de Dios, o sea, no bajo la ley en el sentido de estar en un contexto de gracia, de vida, es la verdadera forma de pensar por uno mismo. ¿Entiendes? La verdadera forma. ¿Por qué? Porque no somos gobernados por hombres o ideas de hombres, sino por una trascendencia que nos hace actuar por lo que somos, por lo que hemos sido creados. Entonces yo de manera sola, con la ayuda de mi Dios, puedo pensar por mí mismo. ¿Entiendes? Porque hemos sido creados a su imagen. Porque pensar por mí mismo es como decir, deja que el computador haga su trabajo. Tú simplemente dale clic y él va a hacer su trabajo. El computador está trabajando por sí solo. Pero el creador del computador lo diseñó para que trabajara por sí solo. ¿Me entiendes? Así nosotros. Dios nos entregó su ley, su palabra, y ahora nosotros debemos ejercer ese dominio. Debemos llevar a cabo esa palabra que nos ha dado. ¿Entiendes? Por tanto, nunca somos nuestros. Nunca. Ahora, la autonomía en sí no es mala si nosotros pensamos que solamente la autonomía la radica en Dios. Porque él en el proverbio que leímos, que a mí mismo, o sea, Dios como es Dios, soberano eternamente, él es el único autónomo. Claro, entonces él tiene el derecho. Ahora, si una persona se dice que él es sí mismo, entonces le está quitando un atributo a Dios. Por eso es que los estados son blasfemos. Claro,
Por eso es que viene a ser blasfemo, porque está tomando una atribución de Dios que no le corresponde. Sí, eso es ser totalmente blasfemo y ningún cristiano podría defender el Claro. Estado. Y pensar en los términos del Estado es pensar en los términos de la ley del pecado. Exacto. ¿Entiendes? Eso en última instancia, vamos viendo las implicaciones de esta doctrina. ¿Ya? Ya, hermano, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, como siempre, lo pueden dejar en los comentarios. Un abrazo, saludos a todos, bendiciones.